Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, Demet Özdemir, su impresionante coche y, lo más intrigante de todo, su matrícula, Can. Si han oído bien, una simple matrícula ha desatado una ola de teorías y especulaciones. Así que si son fans de Demet, les gusta el cotilleo del mundo del espectáculo turco, o simplemente tienen curiosidad por saber de qué va todo este revuelo, quédense conmigo porque vamos a desentrañar este misterio. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas del momento. Con su talento, carisma y belleza ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Doğu Une Kaderindir, Tu hogar es tu destino, por nombrar solo algunas, y su popularidad no deja de crecer. Pero hoy, no vamos a hablar de sus actuaciones, aunque podríamos hacer un vídeo entero dedicado a eso, sino de algo mucho más automovilístico. Hace unos meses Demet fue vista conduciendo un coche espectacular, un vehículo de alta gama que, obviamente, llamó la atención de todos. Un coche que refleja su éxito y su estilo. Y como es natural en el mundo del espectáculo, los paparazzi no tardaron en fotografiarla al volante de su nuevo juguetito. Hasta aquí, todo normal. Una celebridad con un coche lujoso, nada fuera de lo común. Pero fue cuando las fotos de su matrícula empezaron a circular por internet cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. La matrícula en cuestión es Can. Sí, 3 simples letras que han desatado un auténtico tsunami de comentarios, teorías y especulaciones. ¿Por qué? Porque al parecer, Can es un nombre muy significativo para Demet. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. La teoría más extendida, y la que más eco ha tenido en las redes sociales, es que Can hace referencia a Can Yaman, el también famoso actor turco con el que Demet protagonizó Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans suspiraban, y siguen suspirando por verlos juntos en la vida real. La serie fue un éxito arrollador, y la pareja se convirtió en un fenómeno global. Así que cuando apareció esta matrícula, la imaginación de los fans se disparó. ¿Es una declaración de amor encubierta? ¿Un sutil guiño a su pasado juntos? ¿Una forma de mantener viva la llama de la esperanza para aquellos que sueñan con verlos convertidos en pareja? Estas son solo algunas de las preguntas que se han planteado los fans en las redes sociales. Los foros se han llenado de debates, análisis exhaustivos de cada letra, de cada posible significado oculto. Algunos incluso han recurrido a la numerología para intentar descifrar el misterio. La hashtag #CanDemet se ha convertido en tendencia global en varias ocasiones. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido la teoría. Y como suele ocurrir en estos casos, el silencio alimenta aún más la especulación. El misterio se ha convertido en una de las sagas más comentadas del fandom turco. Algunos argumentan que es una simple coincidencia. Que Can es un nombre común en Turquía, y que Demet simplemente eligió esa matrícula porque le gustaba cómo sonaba, o porque tenía algún otro significado personal que nada tiene que ver con Can Yaman. Otros, sin embargo, se niegan a creer en las coincidencias, y ven en la matrícula una prueba irrefutable de que aún hay algo entre ellos. ¿Recuerdan la intensidad de su conexión durante las grabaciones de Erkencikus, los rumores que circularon en su momento y la tristeza que sintieron cuando ambos siguieron caminos separados? También hay quienes han apuntado a otras posibles explicaciones. Quizás Can sea un apodo cariñoso que Demet tiene para alguien especial en su vida. Tal vez sea una referencia a algún familiar o amigo cercano. O puede que simplemente sea una forma de llamar la atención y generar controversia, una estrategia de marketing para mantenerse en el candelero. En el mundo del espectáculo, todo es posible. La actriz es conocida por su astucia y su capacidad para generar titulares, así que esta teoría no es descabellada. Lo cierto es que la matrícula Can ha conseguido su objetivo, poner a Demet Özdemir en boca de todos. Y aunque no sepamos con certeza qué significa, ha generado una cantidad increíble de interés y debate.
Ha demostrado el poder que tienen las pequeñas cosas para captar la atención del público y alimentar la imaginación de los fans. Incluso los medios de comunicación internacionales se han hecho eco de la noticia, demostrando el alcance global de la popularidad de Demet y Can. Además, este incidente pone de manifiesto la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades. Nos encanta analizarlos, diseccionarlos, interpretar cada uno de sus movimientos. Queremos saberlo todo sobre ellos, desde que desayunan hasta con quién se relacionan. Y en este caso, una simple matrícula se ha convertido en la excusa perfecta para satisfacer nuestra curiosidad. La búsqueda de la perfección y la proyección de nuestros propios sueños en la vida de los famosos es un fenómeno psicológico muy común. Pero más allá de la especulación y el cotilleo, creo que es importante recordar que Demet Özdemir es una persona, con su propia vida privada y sus propios sentimientos. Y aunque es comprensible que los fans sientan curiosidad por saber más sobre ella, también es importante respetar su intimidad. Es fácil perder de vista la humanidad de las celebridades cuando las vemos como personajes públicos, pero es crucial recordar que son individuos con sus propias alegrías y desafíos. Así que reflexionemos un poco sobre la presión a la que están sometidas las celebridades, la invasión constante en su privacidad y las expectativas irreales que se crean a su alrededor. En el caso de Demet, esta situación con la matrícula Can es solo un ejemplo de cómo cualquier detalle de su vida puede ser analizado y exagerado hasta el extremo. Volviendo al tema central, la matrícula Can de Demet Özdemir no solo ha generado especulaciones sobre su relación con Can Yaman, sino que también ha abierto un debate más amplio sobre la naturaleza del fandom, el poder de las redes sociales y la influencia del mundo del espectáculo en nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre la forma en que consumimos información, cómo interpretamos los mensajes que recibimos y cómo nos relacionamos con las figuras públicas que admiramos. Pero, ¿qué pasa con Can Yaman? ¿Cómo ha reaccionado a todo este revuelo? Aunque el actor se ha mantenido al margen de la polémica, es imposible que no esté al tanto de las especulaciones. Su silencio también alimenta las teorías de los fans, quienes ven en su actitud una confirmación tácita de que aún existe una conexión especial entre él y Demet. Algunos incluso han llegado a analizar sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas o mensajes ocultos. Y hablando de redes sociales, es importante destacar el papel fundamental que han jugado en la difusión de la teoría de la matrícula Can. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en el escenario principal de los debates y especulaciones, donde los fans comparten sus teorías, analizan fotos y vídeos, y crean contenido relacionado con la pareja. La viralidad de las redes sociales ha permitido que esta historia alcance una audiencia global, trascendiendo las fronteras de Turquía y llegando a países de todo el mundo. Es fascinante observar cómo una simple matrícula puede generar tal nivel de interés y debate. Demuestra el poder de la imaginación humana, la capacidad de conectar puntos y crear historias a partir de pequeños detalles. Y también refleja la necesidad que tenemos de creer en el amor, en las segundas oportunidades y en los finales felices. La historia de Demet y Can se ha convertido en una especie de cuento de hadas moderno, donde los fans sueñan con ver a sus ídolos juntos y felices para siempre. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que la matrícula Can de Demet Özdemir ha desatado una tormenta de especulaciones debido a su posible conexión con Can Yaman, su coprotagonista en Erkencikus. Si es una coincidencia, un mensaje oculto o una simple estrategia de marketing, es algo que solo ella sabe con certeza. Pero independientemente de la verdad, ha logrado generar un gran interés y debate en las redes sociales. Y al final del día, eso es lo que importa en el mundo del espectáculo. Hemos explorado el misterio detrás de la matrícula Can, el revuelo que ha causado y las posibles interpretaciones que se le han dado. Desde la esperanza de una reconciliación romántica hasta la simple coincidencia, hemos visto cómo algo tan banal puede convertirse en un fenómeno viral. Y aunque no tengamos la respuesta definitiva, esperamos haberles dado una visión completa y entretenida del tema. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Gracias por acompañarme y por dedicarme su tiempo. Realmente lo aprecio. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la matrícula Can? ¿Creen que hay algo entre Demet y Can? ¿O es simplemente una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías y opiniones. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, no importa cuál sea la verdad detrás de la matrícula Khan, lo importante es disfrutar del misterio y dejar volar nuestra imaginación. Hasta la próxima.